imparcialidad. ¿Qué es lo que se debiese hacer con este cuadro de situación particularmente fácil? Porque a mí me parece que además hay una afectación sobre el sistema bancario, el sistema de la banca en Bolivia, la falta de credibilidad, etcétera, lo que está generando este momento, que con particularidad me parece, y esta es una percepción muy personal, se vive en Santa Cruz y no así en el resto del país, porque yo creo que el gran bagaje de ahorristas lo tiene esa institución financiera en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Entonces, tenemos un problema, ya no puede sostenerse el hecho de que es parte de lo que también quiso posicionar el banco, era un embate de la banca occidental contra la banca cruceña, etcétera, etcétera. Yo quisiera su lectura, si es tan amable, ingeniero Quiroga, y luego si nos puede aportar con una solución real, es decir, la posición de ASFI, la posición de Asoban, la posición del banco en un comunicado donde pide empatía a sus ahorristas, no es la solución porque la gente quiere su plata y en este sentido la inmediatez, sumado al momento económico que vive el país donde no hay plata, genera, creo yo, este estado de ánimo tan beligerante en este momento que se siente en Santa Cruz. Desde el tránsito hasta el que carga gasolina hay conflictos en este momento entre los ciudadanos. Lo escucho, ingeniero, y le agradezco. Gracias, José Gary. Buen día y un gusto, como siempre, estar contigo en tu programa. Primero veamos lo de fácil en el marco de un país con serios problemas económicos. Y yo soy algo aburrido. Estuve anoche hasta las 3 de la mañana viendo, 3:30, viendo la sesión de la Cámara de Diputados. Me desperté temprano y vi, y aunque no lo creas, se han madrugado tratando de aprobar la ley de la venta de oro en diputados. 2.600 millones de dólares de oro que ni la UDP intentó vender, ahora en diputados están tratando de aprobar la ley para que, después de haberse farreado el gas, después de habernos endeudado, después de haber quemado 16.000 millones de dólares en divisas del 2014 para acá, después de haberse farreado 480 millones de dólares de los derechos especiales de giro, de la platita que teníamos en el Fondo Monetario, se acabó. Ya no quedan dólares en el país, en el Banco Central te dicen vuélvase en julio, y ahora están tratando de vender el oro, que es como una persona que nos esté escuchando diga voy a vender la casa para pagar los gastos del mes. Y después, ¿cómo vas a vivir? Ya, ni la UDP hizo eso. Y José Gary, sería bueno que en el curso de la mañana vean algunos diputados, porque he visto al señor Jerjes Mercado hacer una cosa impresionante. Cuenta los votos, si recuerdo bien, anuncian por el sí para vender el oro, los arcistas, 54, el no 24 y en blanco, me imagino que principalmente los devistas, 41. 119 asistentes, solo tienen 54. Hasta García Linera sabe que no había mayoría. El reglamento de diputados, lo acabo de revisar, artículos 109, 115, dice que el voto blanco es una forma válida de expresión y cuenta contra los asistentes, y dicen no, se da por aprobada con 54 de 119, que no hay mayoría. Ese es el grado de desesperación al que hemos llegado y están tratando de vender el oro. Ese es el problema grande, nacional que tenemos. Dentro de eso, el sistema financiero y lo de fácil. Yo nunca he salido a hablar de bancos porque en función de gobierno he visto ataques malintencionados a instituciones financieras. Yo he tenido que manejar crisis, como por ejemplo una campaña maliciosa contra el Banco Santa Cruz allá a finales de los 90. ¿Y cómo manejas eso? Inyectando la liquidez y con el Estado asumiendo su responsabilidad. Y en una mesa, Quiroga a la cabeza, con Banco Central, con las autoridades regulatorias y los ministros. Nadie nunca perdió ni por un día $1 en lo que hubo en el Banco Santa Cruz. Hubo problemas en el Banco La Paz, en el BBA, fueron intervenidos. Todos los ahorristas le devolvimos hasta el último centavo, porque esa es la responsabilidad del Estado. Aquí estamos con comunicados de fácil diciendo empatía, simpatía, sonrisa. Un momentito, la banca es un negocio diferente que cualquier otro, José Gary. Si tú quieres hacer una radio, una fábrica para vender sonso o mocochinchi, o clavos, o helados, o tornillos,
tú pones tus $5,000 y si te va bien, bien, y si los perdiste, perdiste tus $5,000. En la banca no. Tú pones capital y por cada $100 que pones, tienes derecho a manejar $1,000 del público que deposita su platita, 10 veces más plata. ¿Qué haces con esa plata? La tratas de prestar a mejor interés, ganas dinero y se basa la banca en credibilidad y confianza. Y cuando se pierde eso, empiezan los problemas. Acá en el Banco Fácil, yo nunca me he expresado. La ASFI dijo que tenía problemas de créditos vinculados, sacaron un comunicado en febrero y después no hicieron absolutamente nada. Ahora resulta que hay centenares de miles de ahorristas que son el sujeto principal de esta crisis, José Gary. Muchas veces la gente se deja llevar porque si el accionista es aquí, allá, olvídense de los accionistas. Aquí hay, según veía yo las cifras, más de 800,000 clientes. ¿Cuántos quedarán ahora? No lo sé. ¿Cuántos son en Santa Cruz? Una enorme preponderancia de esos ahorristas que han confiado su dinerito y su platita a un DPF, a una caja de ahorros al fácil, están en Santa Cruz. ¿Y dónde está el Estado, José Gary? Brilla por su ausencia. ¿Dónde está el presidente en la mesa, como lo hacíamos nosotros, con los ministros, con el regulador, con el Banco Central, diciendo primero lo primero? A la gente no se le puede quitar la plata. Hay protección del Estado. Hay el Fondo de Protección del Ahorrista. No sé si se lo han farreado o no. Y lo primero es decir a la gente, su plata es sagrada y el Estado se la garantiza. Y el Estado tiene que intervenir. Tendrá que ver si vende cartera del Banco Fácil a otros, hacer liquidez, dar préstamos de liquidez del Banco Central y tiene que actuar bajo una premisa. Todo el dinero de cada uno de los ahorristas se lo tiene que devolver y no lo puedes dejar sentado semana tras semana desesperado. Así se manejan las crisis. Hay diferentes modalidades, puedes intervenir, generar fusión, vender la cartera. Cuando hubo problemas en el BBA, nombramos un interventor, Fernando Calvo, un hombre banquero de mucho prestigio, él intervino, el Estado devolvió los depósitos, el hombre tomó la cartera, la fue vendiendo la cartera a otros bancos, con eso se recuperaron los recursos. Pero la banca, José Gary, depende de la regulación y supervisión del Estado. Yo te pido, ve cualquier publicidad bancaria y ¿qué dicen al final? Esta es una entidad regulada por el sistema financiero, por el Estado. Hay la fe del Estado empeñada con los ahorristas. Y lo que me parte el alma es ver toda esa gente en Santa Cruz desesperada. Y te garantizo que si en este gobierno una entidad financiera, una mutual o lo que fuese, en el Alto, tuviera 30,000 ahorristas a los que no les dan su dinero, ya hubiesen hecho algo. O si hubiera pasado en La Paz o en Oruro. Pero resulta que como es en Santa Cruz, no dicen nada, brillan por su ausencia, no hacen absolutamente nada. Aquí hay que entender que sea lo que fuese la naturaleza del problema, y podemos ver si hubo mucha inversión inmobiliaria en el banco, no sé, no conozco los detalles, pero sí sé que es una entidad regulada por el Estado. Tú y yo no sabemos qué hay adentro del Banco Fácil, en su contabilidad, si sobreinvirtieron mucho, si hay mala cartera. Los reguladores sí, porque tienen el derecho los reguladores a entrarse a cualquier banco, ver hasta el calzoncillo, porque el Estado tiene que responder a los depositantes. Estamos, José Gary, en un momento muy crítico, un 2023, en tu programa lo hemos hablado varias veces, donde les llegó la crisis, se les acabó la plata, porque el modelo, no hay tal modelo. Aquí el modelo fue saqueo, despilfarro y corrupción. Eso es lo que hicieron. Con la buena fortuna de la mejor herencia de la historia, recibieron un país lleno de gas, sin deuda externa de ninguna clase, y hoy nos tienen sin gas, sin reservas, endeudados, y ahora incluso con gente que está sufriendo en la banca. Acá, claramente, yo me pregunto, los diputados cruceños, senadores cruceños, deberían traer de la oreja a las autoridades regulatorias nacionales, ministros. El presidente debería estar a la cabeza de esto. En cualquier otro país, cuando suceden estas cosas, el gobierno tiene que entrar con una premisa. Todo lo que vayas a hacer, intervención, venta de cartera, fusiones o lo que sea, viene después de una cosa. Le garantizas al depositante que su plata es su plata y se la devuelves. Y no, yo la verdad vi, José Gary, concluyo con esto, el anuncio que decía algo terrible. Ahí ves que es un problema serio. El banco anuncia que tu tarjeta de débito o de crédito o incluso la prepagada por ahora no vale y no sabes hasta cuándo.
Y yo dije, al día siguiente saldrá el gobierno, va a decir algo. 2 días, no salen, no dicen nada. Y hay una angustia creciente y zozobra en las calles de Santa Cruz, y la discriminación del gobierno es que te garantizo que si esto fuera en La Paz, en el Alto, en Oruro, ya estuvieran viendo cómo responder a la gente, porque hay gente que ha puesto su platita allá, y eso, bajo un sistema regulado y respaldado por el Estado, es sagrado y debe ser respondido. ¿Cuál es la garantía? Vamos a ir a otra garantía ahora en la consulta para que usted nos explique. ¿Cuál es la garantía del fondo del ahorrista? ¿Puede tener Bolivia certeza de que el fondo de ahorrista está garantizado por el Estado, o en realidad la inacción del Estado sobre este caso, del gobierno sobre este caso, responde a lo mismo? Es decir, nos hablaban sobre un número en la reserva, nos hablaban de una irrealidad económica intangible. Nos ocultaron oficialmente la crisis y la tenemos latente la crisis. Nos dijeron que el precio del dólar se mantenía en estabilidad, y en este momento en el mercado, en la realidad diaria del individuo, el dólar está a 8 pesos. Entonces, es decir, ¿cuál es la garantía? Esto para darle tranquilidad. Estamos hablando de 700.000 personas que en este momento están durmiendo mal y están un tanto desesperados porque es su plata, no es un tema de que están esperando que un negocio para producir plata. Es plata que produjeron y que la metieron para que la guarden. En ese sentido, ¿este fondo está garantizado y cuáles son los elementos de garantía de este fondo? A ver, me encantaría decirte que tengo la respuesta, pero Bolivia tiene un problema. Desde el 8 de febrero, como tú bien sabes, se esconden los datos del sistema financiero y macroeconómicos. El boletín semanal, que desde que tengo uso de la razón, desde los 90, se publicaba un boletín semanal del Banco Central: cuántas reservas, cuántos dólares, cuánto en divisas, cuánto en el Fondo Monetario, cuánto en oro, y los datos del sistema financiero agregados: cuánto en depósitos en el sistema, cuánto en cartera, y dentro de esos datos incluías dos, de los que nos hemos dedicado a esto en alguna fase de la vida, mirábamos con atención. El FPA, el Fondo de Protección al Ahorrista, cabalmente lo que estás hablando, que son unos centavitos que le tomas a cada depósito en todo el sistema, para que cuando hay un problema como este del Banco Fácil, con esa plata le respondes a los depositantes, no a los accionistas. Si un accionista hizo algo bueno o malo, tendrá que ser investigado. No, pero al pueblo, al que puso su platita, porque veía un cartel que decía, esta es una entidad regulada por el Estado, por la Superintendencia, por la ASFI, a esa gente le tienes que devolver. Como hemos conversado en tu programa, del 2014 hacia adelante viene una caída estrepitosa en todos estos números. El 2014 había 13.200 millones de dólares en divisas, chao, se fueron, y desde el 8 de febrero no sabemos cuánto es, se la farrearon. Teníamos más de 500 millones de dólares del DEX, Derecho Especial de Giro, es una moneda que solo tienen los bancos centrales en el Fondo Monetario, tú y yo no la podemos usar, pero el Banco Central de Bolivia se la puede dar al Banco Central de Australia a cambio de dólares. Han hecho eso, 480 millones de dólares. Una vez y media el monto que se prestó el gobierno de Yanine Áñez, con Parada, al doble de interés. Y a Parada creo que lo siguen, y a Schlink creo que lo siguen teniendo arrestado, y el MAS ahora ha hecho una operación una vez y media más grande en monto que la de Áñez, al doble de la tasa de interés. Y no hay la información, no sabemos dónde está la plata desde el 8 de febrero. Además de eso, el Fondo de Inversión Productiva tenía 1.000 millones en 2014, chao, se acabó. El encaje, ¿qué es el encaje? La gente que deposita su platita en dólares, como el Banco Central no puede imprimir dólares, tenías que guardar la mitad, 40%, fue cambiando el monto de esa platita en dólares. El banco la tenía que poner en el Banco Central para que si tú querías retirar tus dólares, te decían, aquí está, adiós. Se farrearon el encaje, que estaba en más de 1.000 millones de dólares, lo fueron bajando y se devoraron el encaje en dólares. Y el Fondo de Protección de Ahorrista, el monto ha ido cayendo. Y ya no sé si queda o no queda. Pero sea como fuese, el Banco Central tiene la responsabilidad, si malutilizó estos recursos es su problema, de responderle a los depositantes. No sabemos la realidad. Sabemos que en dólares no existe.
pero en bolivianos el Estado y el Banco Central tienen la obligación de responder. En buen romance, lo que te estoy diciendo, las cuentas en bolivianos, que son 85, 86% de las cuentas, el Estado ya tenía que actuar. Para eso son todos los mecanismos del Estado. Y si se vaciaron el Fondo de Protección del Ahorrista, pues tienen que reponerlo con el Banco Central, porque no podían hacerlo. Era para un caso como este. En bolivianos y en dólares, José Gary, tú sabes bien que el problema no es el Banco Fácil, es en el sistema, es la sequía de dólares, y la prueba de ello es que estos señores de la Cámara de Diputados, no conocidos por trabajar mucho, se han amanecido hasta las 7:30 de la mañana, y el señor Jerjes Mercado ha dicho que 54 es mayoría de votos cuando hay 119 votantes yendo en contra del reglamento. ¿Todo para qué? Para vender el oro, que es lo último que queda de un país que, como dice el Economist, se nos acabó la plata y está camino al borde de la crisis y de la quiebra, cosa que el 2020 le avisé a Bolivia con todo lujo de detalles. Me duele ver lo que está pasando ahora, y en particular la angustia del pueblo que quiere mandar dinerito a su hijo que estudia afuera, no tiene cómo mandar dólares. El importador que necesita tener dólares para traer insumos o maquinarias para que su negocio funcione, no hay forma de hacer. En dólares, José Gary, según el último informe, 8 de febrero, había 4.500 millones de dólares en depósitos. ¿Cuánto queda? Esa gente no puede sacar su plata. Es lo mismo que el fácil. Le dan $10, le dan $20, no le dejan transferir. Ese es un grupo grande de gente angustiada. Y ahora tienes la situación del Banco Fácil. Y a los del gobierno, se los digo por experiencia, si cuando hay un problema de la dimensión del tamaño del Banco Fácil, el Estado tiene que actuar y decir: señores depositantes, aquí está su plata. Y después ya el interventor o la fusión o lo que fuese verá qué hace con la cartera, dónde la vende, dónde la pone. Pero primero, la gente, el depositante que confió, tienen que hacerlo. Y si ustedes se malgastaron el Fondo de Protección del Ahorrista, lo tiene que reponer el Banco Central. Por lo menos en bolivianos tiene que dar respuesta, porque de lo contrario, la angustia va a seguir creciendo. Lo que sucede, José Gary, es que estos temas, y yo los he vivido cuando teníamos que traer incertidumbre electoral 2002, el resultado Goni Evo, la gente sacaba los dólares. Podíamos haber dolarizado el país, teníamos la macroeconomía sólida, llenábamos los cajeros, nunca nadie le faltó $1 en un momento difícil. Hubo problemas en el Banco Santa Cruz, nunca nadie perdió un peso, ni por una semana, ni por nada. Banco La Paz, BBA, lo que fuese, todo se manejó bien. En momentos que no había la bonanza del gas. ¿Por qué? Porque había un equipo con capacidad, porque había credibilidad externa y porque había confianza interna. Hoy no hay credibilidad externa para nada. ¿Cómo va a haber si el señor Arce le está lustrando los zapatos a Maduro y Maduro está más quebrado que Bolivia? Los de Venezuela están más quebrados que Bolivia. Cero credibilidad externa, cero confianza interna, porque esconden las cifras, no publican los boletines. Un banco del tamaño de Fácil dice: las tarjetas no valen, incluso la prepagada, José Gary, para que la gente entienda qué es prepagada. Imagínense entrar a una tienda, comprarte un celular en la caja, lo pagas y te vas a la casa y ves que la caja está vacía, que no había el celular que compraste. Tú en la prepagada pusiste plata, sacaste la tarjeta, ya estaba la plata ahí y ahora no existe. Eso, y el gobierno impávido, mirando desde La Paz que se haga el lío en Santa Cruz y no hacen nada. Y este fin de semana tienen que actuar, dar respuesta con una premisa. Tienen que garantizar los depósitos del público. Sé que si los que hay en dólares van a tener el problema que es sistémico, pero en bolivianos, las cuentas en bolivianos, caja de ahorros en bolivianos, DPF en bolivianos, de la señora que trabajó vendiendo en el mercado y tiene su platita, del microbusero, del taxista, esa es la clase de gente, es una enorme cantidad de gente basada en Santa Cruz que tiene que tener respuesta del Estado, porque es una entidad regulada, supervisada y garantizada por el Estado. Señor Arce, en lugar de irse a Venezuela a lustrar zapatos, hoy día convoque a sus ministros, a las autoridades financieras regulatorias, Banco Central, y diga: vamos a primero darle la tranquilidad a la gente. Desde el lunes aquí está, todo el mundo puede tener su dinero, porque de lo contrario es burlarse de la gente, quizás porque están en una región a la que no le tiene mucha simpatía, o gran parte de los depositantes está concentrada en una región y una ciudad a la que no le tienen simpatía. Es mucha gente, José Gary, y la ventaja contigo,
es que tú sabes perfectamente esto. ¿Cuántos votos sacaste tú? Mal contado, 320, 320 mil. Mal contado, 320. Imagínate, ¿cuánta gente? Yo no sé cuánto es. El número que yo había visto hace un año y medio de clientes del Banco Fácil era más de 800,000. No sé si cayó, pero como fuese, para que entendamos, tú fuiste una de las personas que más votos ha conseguido en la ciudad de Santa Cruz, bien contado seguramente más que el resto. Pero estamos hablando potencialmente de todos los votantes de Santa Cruz, de alguna manera, si haces la cifra, para que nos demos cuenta del tamaño que tiene esto. Tu votación, multiplícala por 2, más o menos, esos son los votos, y por ahí va el número de personas. Es decir, es una cantidad enorme de gente que tiene 1,000 bolivianos, 5,000 bolivianos, 6,000 bolivianos, necesita respuesta, y el Estado está mudo, tiene que empezar a hablar, a actuar, no tienen capacidad, préstensela, alquílensela, hagan algo, porque la gente no puede quedar en ascuas como está ahora. Ahora, ¿qué le queda a la gente? Porque en realidad usted señala un tema álgido y es la voluntad política. Es decir, no tiene voluntad política para con Santa Cruz el gobierno. Además no tiene plata. Hay un montón de elementos, digamos, pero principalmente no tiene voluntad política. No reúne a los empresarios solo de Occidente, excluye a los empresarios de este lado. Viene a sitios, entre comillas, controlados en los que va y discursea. O sea, el presidente no tiene un contacto con la gente de Santa Cruz. Y hoy, porque él es presidente de todos nosotros, y hoy requiere la gente del auxilio del gobierno para recuperar su plata. Ojalá me equivoque yo en el pronóstico, soy malísimo para los pronósticos, ni en el fútbol atino, pero es muy poco probable que el gobierno tome una acción en este momento. ¿Qué le queda a la gente, ingeniero? ¿Qué puede hacer la gente? Bueno, yo creo, José Gay, lo siguiente. Primero, predicciones sobre el fútbol yo ahora no hago porque Wilstermann creo que está abajo en la tabla. Nos están pateando en el chavo, como se dice. A ver, yo creo que deben actuar. Sí, tienes razón. Hay una inquina, una mala predisposición negativa hacia Santa Cruz. Como tú lo dices, Cao, Caínco dicen el país está en mal camino económico, hacen un diagnóstico realista y después convocan a empresarios que no son de Santa Cruz para supuestamente conversar y llevarse bien. ¿Para qué vamos a hablar de lo que le han hecho a Camacho? Hablar de la ex ministra de Salud con un video tan dramático que te conmueve el corazón. Yo no atiné a más que ponerle retweet porque ya no tenía palabras cuando uno ve a esa mujer desesperada pidiendo por su salud. Y como lo he dicho varias veces, el señor Arce fue beneficiario de un salvoconducto que le expidió el gobierno del cual esa ministra era parte, para que vaya a cuidar su salud. Ellos dicen, no, es diferente, salvoconducto, esto era diplomático, esto otro judicial. No, no, no. No es cuestión de si era diplomático o era judicial. Es cuestión de humanidad. Humanidad. Y creo que ese es otro ejemplo más. En esto, en lo que estamos hablando ahora. Evidentemente el gobierno no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque sigue con el cuentito de que la dificultad es coyuntural. Siguen, mira la mentira que meten, que la guerra de Rusia y Ucrania nos ha causado este problema. Mentira. La guerra de Rusia y Ucrania subió los precios de la soya argentina y boliviana, del zinc, del estaño, del plomo, de la plata, del cobre, del gas, del petróleo, del carbón. En Sudamérica, la guerra Rusia y Ucrania, desde el punto de vista económico y comercial, trajo beneficio. El drama que enfrentamos en Bolivia, José Gari, es que antes, cuando subía el precio del petróleo, hacíamos fiesta, como los esquimales en el Polo Norte celebraban cuando subía el precio del hielo. Hoy día en Bolivia, potencia gasífera que la hicimos nosotros, cuando sube el precio del petróleo lloras, porque como ha caído la producción del gas, ha caído la producción de líquidos asociados, tu balanza comercial energética, vale decir, lo que compras en combustible y diésel es más de lo que recibes cuando vendes gas. Es los esquimales del Polo Norte llorando cuando sube el precio del hielo por la incapacidad e ineptitud del gobierno. Eso es estructural. El 2022 hubo precios extraordinarios para las exportaciones de Bolivia. Hablan de la guerra Rusia y Ucrania y al mismo tiempo dicen
Hemos batido récord de exportaciones, sí, por la guerra de Rusia y Ucrania, y este año no va a haber el mismo valor de exportaciones. El problema de dólares va a ser más grave, se va a poner más complicado. Y hasta que no lo enfrenten, con lo que siempre hemos dicho, un programa de salvataje para Bolivia, que requeriría que el señor Arce, en lugar de seguir peleando con Evo Morales por el voto de la ultraizquierda masista comunistoide, antifondo monetario, Banco Mundial, Estados Unidos y Unión Europea, diga la verdad a la gente y trate de arreglar el problema del país. Y en el tema del Banco Fácil es exactamente lo mismo. Tiene que reconocer, aquí hay un problema y hay una responsabilidad del Estado. Y tiene que actuar. ¿Qué haría yo si fuera los ahorristas? Yo pediría, ¿dónde están los diputados, senadores de Santa Cruz que tienen que actuar? Son la gente que está ahí desesperada, son ciudadanos que han votado por alcalde, por diputado y que merecen ser representados y defendidos, y tiene que estar trabajando en esto la brigada bajo una premisa esencial, que la fe del Estado está empeñada en el sistema financiero regulado. ¿Y en Bolivia ha habido problemas en los bancos? Sí. Y aquí es una persona que ha enfrentado varios. Nunca, nadie, jamás ha perdido un boliviano ni por una semana ni por 2 semanas. ¿Por qué? Porque el Estado tenía esto regulado. Y si hubo dolo o mal manejo o demás, nos encargamos de hacer las investigaciones de aquellos accionistas que hubieran manejado mal. Pero siempre respaldando primero a la gente. Tiene que haber la gente que está ahí desesperada, requiere una voz, requiere una representación y una exigencia al Estado de decir, ese cartelito que ponen, que esta es una entidad regulada por el Estado, es para esto. El Fondo de Protección del Ahorrista, ¿para cuándo es, José Gary? Para esto, exactamente para esto. Por eso es que año tras año tras año se acumula el Fondo de Protección del Ahorrista. Sé que lo de dólares se lo farrearon, lo de bolivianos ya no sé qué hicieron, pero no interesa. Si manejaron mal el Banco Central, tú no puedes decir a la gente de Fácil, qué pena, esta entidad regulada, supervisada por el Estado y con garantía nuestra, fue tan inepto el gobierno de Evo y de Arce que no hay forma de respaldar. No, había un compromiso legal, había un elemento de confianza que tiene que restablecerse y el Estado tiene que actuar, y yo esperaría que Santa Cruz, toda al unísono, autoridades, porque la gente, como tú bien sabes, yo no sé la cifra exacta, es 80%, 90% de los cientos de miles de personas que están en Santa Cruz, es una gran preponderancia. Es un tema que afecta al sistema financiero y que si no se le da solución, José Gary, es contagioso. Créeme, te lo digo por experiencia. Si tú tienes un paciente con COVID en la época del COVID, sentado al lado de toda la gente, tienes que sacarlo, intervenirlo, llevarlo al respirador y no dejarlo que siga, porque si no, esta desconfianza que tú has citado varias veces, cunde. Y de repente los que estaban sanos también se empiezan a ver afectados. Y yo veo una posición extremadamente tibia y timorata de la gente de Asoban, pretendiendo que con un comunicado que dice, no se preocupen, todos estamos bien. No. Tiene que estar Santa Cruz, su representación, todos, e incluso Asoban, exigiendo que se tiene que partir. Y ya de dar una respuesta a los ahorristas, a los que pusieron su platita, su DPF, su caja de ahorros en el Fácil, porque de lo contrario, esto va a ser una bola de nieve que va a seguir creciendo y vas a tener la falta de dólares en balanza de pagos macroeconómica, haciendo que el país caigan los bonos y siga el problema sistémico de los dólares. Junto con esto otro, vas a crear una tormenta muy, muy dura. El señor Arce, ahora sí sabemos que como presidente, claramente no tiene respuestas para los problemas y desmadres que dejó cuando era ministro con su jefe Evo Morales. Y están más preocupados de echarse la culpa. La culpa es de los dos, del tirano y su cajero. Fueron los dos que durante 16, 17 años se farrearon el gas, dilapidaron las reservas del Banco Central, nos endeudaron y que ahora no le están dando respuesta a una gente que está desesperada en el Banco Fácil. En Santa Cruz yo pido, ¿dónde están los diputados? ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde están los concejales? Son representantes de la gente para todo, para ver su luz, su agua, su basura, para ver su carretera, para ver su desarrollo, para ver su educación, para ver su salud y para ver que su platita esté bien cuidada, porque el Estado los tenía garantizados. Ojalá que empiece la gente a moverse, a actuar, porque son centenares de miles de personas que si no reciben una respuesta inmediata, la angustia va a seguir creciendo y va a generar un contagio que va en este momento tan álgido empezar a afectar
a todo el sistema en su conjunto. Desde la sabiduría popular, desde un dicho popular, le quiero plantear la pregunta. Alguien le decía a un viejo, ¿cómo hago para no seguir hundiéndome? Deja de cavar, le dijo. Lo primero, deja de cavar. Y después ve cómo salís. En su momento, usted anunciaba que Bolivia necesitaba aproximadamente 7.000 millones de inyección. Eso en su momento. Y estamos hablando de 2 años atrás, 2 años y medio atrás, aproximadamente. Hoy tenemos mucho más, es decir, hemos seguido cavando y estamos en un pozo mucho más hondo que hace 2 años atrás. Hoy no tenemos credibilidad. Los problemas de los derechos humanos y todo esto nos generan también otro conflicto. No estamos con los amigos que nos pudiesen ayudar. Nuestra visión de país, marcado por una, entre comillas, ideología, nos está postergando y nos está llevando a un colapso económico terrible. En este sentido, de los 7.000 que usted planteaba, ¿cuál es la realidad hoy en este pozo en el que continuamos cavando? Muy buena la frase, es evidente. Estamos en el pozo y siguen cavando. Y lo que parecería es que hay 2 personas peleando por la pala para ver cuál de los 2 cava más rápido. Evo Morales y Luis Arce. Y además buscando echarse la culpa de quién nos metió al pozo. Pero además de la discusión, es quién cava más rápido para destrozar lo que está pasando. A ver, yo recuerdo que en medio de la borrachera de felicidad, porque claro, llegó mucha plata del gas. La gente no entiende la dimensión. Como hemos hablado varias veces, llegó Evo Morales en el 2006 y ¿qué tenía que hacer? Abrir 2 válvulas de los gasoductos a Brasil y la Argentina que nosotros le dejamos. Con el gas que estaba en los campos que nosotros descubrimos. Con el IDH de 50% que Ormando Bacadíes le puso la firma y que por haber hecho eso no lo dejaron asumir la presidencia del país. Y después se gastaron la plata que les había dejado Ormando. Algún día le harán el monumento que reconoce a ese gran parlamentario que fue Ormando Bacadíes. Entonces resulta que recibieron todo eso. ¿Y qué decía el contrato? Que los volúmenes a Brasil iban creciendo año tras año. ¿Y qué decía del precio? Que se va ajustando conforme sube el petróleo cada trimestre, en función a los 2 trimestres previos y demás. Resulta que así recibieron 8 veces los ingresos fiscales que teníamos antes, que teníamos nosotros. Las exportaciones, que eran 6 millones de metros cúbicos cuando abrimos el gasoducto, a $1 el millón de BTUs, llegaron a estar en el orden de los 50 millones de metros cúbicos a $10 el millón de BTUs. ¿Qué hicieron? Farra, elefantes azules por doquier, jets, aviones, helicópteros, estadios, fabriquita por aquí, fabriquita por allá. Gasto corriente, José Gary, para que la gente tenga la idea. Cuando el MAS entró al gobierno, el gasto corriente, planilla, sueldo, viaje, viático, gasolina, toda la vividera de la burocracia azul, era 2.200 millones de dólares al año. Presupuesto 2023, 22.000, casi 10 veces más. Para que nos demos la idea clara, antes de que el MAS llegue al gobierno, lo que gastaba el Estado en gasto corriente en un año, ahora se lo farrean en poquito más de un mes. Esa es la dimensión de la gastadera. Y cuando se gastaron el gas, después quemaron las reservas, siguieron, y la solución, por eso, esto se veía venir. Tú has visto seguramente los artículos de The Economist. La reportera llamó, ahí está, le dije, bueno, más vale tarde que nunca, le dije. Porque la diferencia es que yo vivo en Bolivia y sabía de lo que estaba hablando y sabía que esto venía. Y por eso el 2020 en tu programa, en no sé cuántos, le decía, Arce y Evo y Arce nos han dejado una bomba económica que va a reventar. Si queremos salir ordenadamente, sin devaluaciones abruptas, sin quilombo, la única forma es recuperar el gas, hacer la Bolivia digital, hacer la Bolivia corazón, abrir el comercio, traer la inversión, levantar los cupos, una serie de cosas que propuse en el programa. Pero estaba consciente que se requería un puente de inyección de liquidez para paliar la sequía de dólares, 7.000 millones de dólares, y para esos recursos acá, lo discutimos en tu programa, inyectarlos al sistema financiero, que es lo que se debió hacer hace mucho tiempo, para darle más solidez. Bonos convertibles en acciones, dar inyección al sistema financiero. Eso hicimos en la crisis del 98 al 2003. Pregunta a los banqueros, saben perfectamente qué se hizo. Y no por ayudar al banquero,
Porque si no hay un sistema financiero sólido, pasa lo que estás viendo ahora, que no le pueden responder a la gente por su depósito. Y la banca no es cuestión de los banqueros, es cuestión de cientos de miles, millones de personas que han depositado su confianza en el sistema financiero. Y esta sequía de dólares, la gastadera del MAS, el endeudamiento que nos han dejado para rearse las reservas, me ameritaban un programa estructural de largo plazo, Bolivia, Corazón, Verde, Digital, más exportaciones de carne, en fin, pero eso requería tiempo. Hoy día, claramente, José Gary, no existe el tiempo. A mí lo que más me duele, ¿sabes qué es lo que me duele cuando paso por la calle y la gente me habla? La gente que me dice, tú nos dijiste, tú nos dijiste, tú nos dijiste. Para mí eso no es consuelo, porque yo sé cuánto está sufriendo la gente. Yo veo la gente en la cola del Banco Central que le tiene que mandar plata a su hijito, no tiene, y le dicen, vuélvase en julio. José Gary, el viejo adagio boliviano de vuélvase mañana, se volvió, vuélvase de aquí a 2 meses. Y la gente que tiene su cuenta en dólares le dice, no, tome 10, tome 20, tome billetitos de 5. Y si quieres comprar, anda a la calle a comprar un valor mucho más alto. Y ahora llegaste a esto del Banco Fácil. La propuesta sigue siendo válida, es tardía, y ya no hay salida que no sea costosa. Pero mientras más tarda Arce, más difícil. Y aquí viene el tema central. Arce tiene que escoger. Yo realmente me pregunto, después de escucharlo en Bolivisión, hablando de que el problema fue la guerra de Rusia y Ucrania. No, señor. Si no había la guerra de Rusia y Ucrania y no subían los minerales y no subía la soya, esto del dólar le reventaba el año pasado. Más bien es al revés, exactamente al revés de lo que dice este señor. ¿Y ahora qué hace? Ya no le voy a decir, sería pues, aquí está el plan que le dije, aplíquelo. Ya haga como Petro. ¿Dónde estaba Petro ayer? Guerrillero, ¿no? El guerrillero de Colombia, M-19. Tomaron la Corte Suprema en los años 80, con su pelo medio largo a un lado. Sentado con Biden ayer, en la Casa Blanca, hablando con los europeos. Si quiere traer recursos, quiere traer inversión, tiene que hablar, sí, está bien que hable con los chinos, pero tiene que hablar con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con la gente del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Ahora están empezando a hablar de que sí, que tienen que buscar préstamos, porque ahí es donde está la plata, con ellos hay que hablar en lo que fuese. Y sin embargo, a diferencia de Petro, mientras Petro está con Biden, ¿dónde está Arce? Al lado del vecino de Petro, del señor Maduro, firmando programas de cooperación con Maduro que ha quebrado a Venezuela. José Gary, la economía venezolana hoy es la 4ª parte de lo que era hace 10 años cuando empezó Maduro. Le han sacado 14 ceros a sus billetes, los bolívares. Bolívar, Bolívar fuerte, Bolívar soberano, Bolívar digital, 14 ceros. Ya le ganaron a la UDP. Cocinan a leña en un país petrolero. Y Arce está ya queriendo competir con Evo en ver quién es más amigo de Maduro, quién es más amigo de Raúl Castro. Está absolutamente perdido. Lo que tiene que hacer ahora es ver cómo establece puentes con el sistema financiero internacional, con los países que nos pueden ayudar y cooperar, en lugar de competir con Evo Morales, quien le lustra con más fervor los zapatos a Maduro. Eso parte de reconocer que tiene un problema, dejar de pretender que no existe. Como le han dicho el Economist, él lee inglés, lee el artículo, dice, Arce no puede seguir pretendiendo que no hay un problema mayúsculo y tiene que empezar a actuar en consecuencia. Cada día que pasa, hasta que el señor no le diga la verdad y no empiece a actuar en consecuencia, va a ser un día más de sufrimiento. Y la solución para un paciente que tiene 2 hemorragias, José Gary, una hemorragia fiscal de la gastadera de 8% del PIB de déficit año tras año durante 9 años, y la hemorragia de la salida de dólares, porque fijaron el tipo de cambio, por la subvención de combustibles y todo lo que hemos hablado. A un paciente, para que la transfusión de sangre le haga efecto, tienes que cerrar las hemorragias. Nadie te va a dar transfusión de sangre si todo lo que te metan se va. Los DEX del Fondo Monetario, platita que había allí, 480 millones de dólares, los han ignorado, los han traído y ni se ha sentido. Porque si traes una transfusión de un monto sustancial como 480 millones de dólares, mientras siguen las hemorragias, ni se van a sentir. Ahora están tan desesperados que se quieren vender la casa para pagar la gastadera azul. Y el gasto corriente es exactamente Arce en el avión, yéndose con un montón de gente a Venezuela al cohete, a no hacer nada. Eso es gasto corriente. Esa es gastadera azul.
Ojalá que despierte, ojalá que se sacuda en este intento desesperado de tomar la base castrista, chavista, y ganarle esa base a Evo. Va a perder todo el resto de Bolivia y lo más grave, vamos a tener una economía, como ha dicho el Economist, que está al borde del colapso, y Arce, en lugar de sincerar lo que está pasando, decir la verdad, actuar en consecuencia, hacer un programa de salvataje con la gente que nos puede ayudar, parece empeñado, estando al borde del abismo, a que lo único que le interesa es pisar más el acelerador y raudamente avanzar hacia despeñar la economía boliviana. Ojalá que despierte. Tuto, yo le agradezco por el tiempo y por el diálogo. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Gary. Un abrazo grande a ti. Un saludo. Un abrazo, gracias. Ahí estaba el expresidente Quiroga.